Soy el doctor Jesús Manuel Naranjo Cintora, soy cardiólogo y médico internista aquí en Mexicali, miembro de la Fundación Médicos con Corazón. Estamos aquí para hacerles una serie de recomendaciones con respecto al estado actual de la pandemia de COVID-19 aquí en nuestra localidad, ¿no? Como todos ya saben, los hospitales están en su máximo de ocupación, ¿sí? Tenemos hospitales que están trabajando al 95%, incluso algunos que trabajan por encima del 100% con recursos faltantes, pero todavía con toda la actitud del equipo médico, del equipo de enfermería y del resto del personal que labora dentro de sus hospitales. Estamos viendo ahorita el clímax de la ocupación hospitalaria. Nuestra ciudad se está comportando distinto que otras ciudades en el país. En algunos otros sitios del país el clímax ya pasó hace un par de semanas. Sin embargo, aquí con nosotros apenas estamos llegando a la cúspide de la ocupación hospitalaria. La fecha en la que va a empezar a bajar la tasa de casos y decesos que estamos viendo en los hospitales probablemente todavía no esté cerca. Es decir, estamos planteando que por la evolución que hemos estado teniendo en el estado y específicamente aquí en Mexicali, probablemente las próximas 2 a 3 semanas sean las de mayor ocupación en los hospitales, y hasta después de esto empezaremos a ver un descenso en la tasa de ingresos y de funciones por COVID-19. Algo importante a contemplar es que no podemos regresar a una normalidad como la conocemos de un día a otro, ¿sí? La recomendación a nivel nacional era que a partir del 1 de junio podíamos retornar a nuestras labores, pero no es para todos los estados y no es para todas las personas. Cada vez estamos viendo casos más cercanos a nosotros, es decir, ya cada vez es más frecuente escuchar historias de que se enfermó el papá de mi amigo, el primo de mi conocido. Entonces cada vez tenemos casos más cercanos, por lo tanto queremos darles una serie de recomendaciones a tener en cuenta, ¿sí? Punto número 1, ¿sí? En dado caso de que algún miembro de la familia enferme, tenga síntomas sugestivos de la infección por COVID-19, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que correr al hospital? No, ¿sí? Tenemos que ser juiciosos en el hecho de que los servicios de salud están saturados y que el simple hecho de correr a un hospital implica largo tiempo de espera y por ende exposición en dado caso de que no estemos enfermos de eso, porque ahorita cualquier resfriado despierta la sospecha de COVID. ¿Qué síntomas me deben orientar a pensar en que puedo tener infección por COVID-19? Fiebre, ¿sí? Pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿sí? Dolor de cabeza, o que esto progrese después de una semana a falta de aire, ¿sí? Usualmente el 95% de los pacientes que tienen infección por COVID-19 van a presentar los síntomas dentro de la primera semana de evolución. Es decir, si yo estuve en contacto con algún caso sospechoso y dentro de esa próxima semana yo no desarrollo síntomas, lo más probable es que no me haya infectado, ¿sí? Si en ese periodo de una semana tengo fiebre, pues hay que contemplar que esto se trata muy probablemente del cuadro infeccioso. ¿Esto significa correr al hospital? No, significa guardar distancia, ¿sí? Aislarme en un cuarto dentro de mi casa, tratar de que ese cuarto esté lo suficientemente ventilado con ventanas hacia el exterior y si es posible que tenga un baño, el que yo esté utilizando única y exclusivamente para el enfermo, ¿sí? Hay que evitar compartir instrumentos del hogar, es decir, no compartir vasos, no compartir utensilios de cocina, cucharas, tenedores, y dejar una parte de utensilios de cocina exclusivamente para el enfermo. El que exista un caso en la casa implica que todos se van a enfermar, no, ¿sí? Puede haber casos en los cuales exista contacto estrecho entre padres e hijos y los hijos ni siquiera manifestar la enfermedad. Afortunadamente, el sector pediátrico de la población es quien menos estragos está sufriendo de la enfermedad, pero aún así ya tenemos casos documentados aquí en Mexicali de niñitos que han tenido formas moderadas a severas de la infección. Usualmente, para todo paciente con síntomas, ¿hay que hacerle la prueba? No, ¿sí? De nueva cuenta, ahorita muchos síntomas respiratorios a la par de lo que estamos viviendo nos van a sugerir que estemos infectados por COVID.
no hay que correr a hacer la prueba porque número uno, no hay suficientes para todos. Número dos, difícilmente va a cambiar el manejo si no tengo alguna condición que se asocie a alto riesgo de progresar a una forma grave. Repitiendo cuáles son las condiciones que catalogan a alguien como de mayor riesgo para desarrollar enfermedad grave: es edad, ¿sí? Que sean adultos mayores de 65 años, diabéticos, enfermos del corazón, hipertensos y obesidad. Este punto sí quiero tocarlo de manera muy importante porque la gran mayoría de las defunciones que hemos visto en pacientes menores de 40 años es en pacientes obesos, ¿sí? Es decir, la obesidad juega un papel importantísimo en generar riesgo de complicaciones y de mortalidad en este grupo de pacientes jóvenes. Entonces, lo otro es que no todos los centros están recibiendo enfermos. ¿Por qué? Porque ya están saturados. Entonces aquí la medida principal sería manejo en casa, manejo con antiinflamatorios, tratamiento sintomático, y que también algo a recalcar es que no hay medicamento 100% efectivo. A mí los pacientes me han estado preguntando, incluso dentro del rubro médico existen pues estas incertidumbres o estas discusiones de si qué medicamento es efectivo. Desgraciadamente hasta ahorita no tenemos ni un solo medicamento efectivo salvo el Remdesivir, ¿sí? Que es un agente antiviral que ha disminuido el tiempo de la enfermedad, ¿sí? En los estudios que se están llevando a cabo a nivel internacional y en la Ciudad de México, pero de ahí en fuera no tenemos acceso a ningún medicamento 100% efectivo. Hay que tomar con cautela los medicamentos que se están utilizando. Algo también a tener en cuenta es cuándo correr al hospital, ¿sí? Si yo tengo los síntomas y después de una semana de evolución empiezo con dolor de pecho, ¿sí? Falta de aire que va progresando, y si tengo manera de medir la saturación de oxígeno de alguien con un aparatito como este que se llama oxímetro y está debajo de 93, usualmente esto es una razón para tratar de evaluar a este enfermo lo antes posible, ¿sí? Normalmente los síntomas graves no empiezan desde el inicio, para que esto no genere alarma, ¿no? Normalmente, la evolución del padecimiento es que después de la primera semana de síntomas, es decir, fiebre, dolor muscular, tos, dolor de cabeza, casi siempre 7 a 10 días después es cuando vienen los síntomas que son de preocuparse. Casi todos los enfermos que requieren asistencia ventilatoria o tienen un cuadro grave usualmente lo desarrollan después del día 10 al día 12 de evolución del padecimiento. Entonces, otra pregunta constante que con la que hemos tenido que estar lidiando es: si tengo una prueba positiva que me la hicieron porque soy trabajador de salud o porque convivo con otras personas inmunosuprimidas, tengo una prueba positiva pero nunca desarrollé síntomas, ¿tengo que asustarme? No. Si después de esa prueba positiva ya pasaron más de 2 semanas y no tuve signos y síntomas de la enfermedad, puedo estar tranquilo. Lo ideal sería hacer una prueba para corroborar que esa prueba ya está negativa y yo no soy infectante o soy un portador asintomático, ¿sí? Si por algo no se puede hacer esa prueba, lo cual es muy factible porque hay una sobresaturación en la solicitud de pruebas, 14 días de aislamiento es lo que está recomendando ahorita la OMS, en algunos casos hasta 21 días en trabajadores de la salud o personas que están en contacto con enfermos vulnerables. Ahora, el otro escenario es: yo tuve síntomas, me hicieron la prueba como al día 3, día 5, usualmente ya con días de haber empezado con el cuadro, voy, me hago la prueba, sale positiva, me va bien, tengo 2 semanas de evolución y no tuve más que a lo mejor fiebre, dolor de cabeza y algunos síntomas generales, dolor muscular, pero después de la primera semana yo ya no tengo nada, segunda semana ya no tengo nada. ¿Cuándo puedo retornar a trabajar? ¿Cuándo puedo romper el aislamiento domiciliario y ya poder estar a lo mejor en contacto con mi familia nuclear, con mi contacto estrecho, con hijos, esposa, o alguien que no tenga mayores factores de riesgo para complicarse? Usualmente 14 días después. Existen 2 estrategias para poder considerar a alguien como ya curado y capaz de regresar a su actividad diaria. Es decir, uno es basado en prueba, o sea, una prueba negativa después de la convalecencia del cuadro, y lo otro es basado en síntomas, ¿sí? Si yo no tuve manera de hacerme la prueba, después de la prueba positiva yo no tengo la manera de hacerme la prueba
después para saber que ya estoy negativo y puedo regresar a trabajar? Ok, desde el inicio de los síntomas o desde el primer día en el que yo tuve síntomas o la prueba positiva, cuento 7 días, ¿sí? Si después de 7 días de esa prueba positiva yo ya no tengo síntomas, ya se puede considerar de manera segura regresar a trabajar, pero bueno, con uso de cubrebocas y las mismas medidas de contacto, higiene de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social y evitar lugares aglomerados. Sí les hago un atento llamado de atención a la ciudadanía en el hecho de que no se confíen, no estamos de salida, aún estamos en una fase de alto contagio y todavía nos quedan algunas semanas, incluso meses, para que esto empiece a decaer. Ahorita estamos viendo el reflejo de la irresponsabilidad de la gente que estuvo celebrando el Día de las Madres, ¿sí? Porque casi siempre 2 a 3 semanas después es donde caen los pacientes que se reunieron en esa fecha. Entonces, sí les pido que ahorita tomen con cautela todo eso, traten de evitar los sitios aglomerados y que salgan meramente para lo esencial, ¿sí? Sabemos que todos estamos hartos del encierro, sabemos que todos tenemos que trabajar, tenemos que comer, pero sí les pido que lo hagamos con cautela. Usen con cautela las recomendaciones que vienen en internet, en redes sociales, sobre medicamentos mágicos, suplementos alimenticios, esto lo del dióxido de cloro, que no, porque más que darles beneficio los predisponen a efectos colaterales graves e incluso a toxicidades que pueden conllevar a la muerte. Entonces hay que tomar con prudencia, coméntenlo con su médico de confianza y nosotros estaremos en la mejor disposición de informarlos a través de este tipo de videos o bien a través de redes sociales o con el médico que ustedes tengan la confianza para poderse comunicar y resolver dudas puntuales a este respecto, ¿sí? Nuevamente, la petición de seguirnos apoyando a través de sus gentiles donativos, les extendemos, ¿no? la petición por el hecho de que esto todavía no se acaba, está lejos de acabarse. Y creo que estas próximas semanas serán definitorias en cuanto a cómo nos comportemos para el resto del año. Bien. Les agradezco mucho sus donativos, su atención y toda la información que ustedes puedan llegar a solicitar a través de redes sociales. Con gusto trataremos de resolverles las dudas a este respecto. Bien. Muchas gracias.